Saludo con gusto a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por estar en el programa. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad. A pesar de la ola ciudadana exigiendo respeto al INE, a pesar de los llamados desde la oposición, desde el propio INE, a pesar de los llamados del propio coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, Morena y sus aliados dejaron pasar el Plan B, esta que muchos llaman contrarreforma electoral impulsada desde Palacio Nacional. ¿Qué representan para el INE y para los organismos locales electorales las nuevas disposiciones en materia electoral? Ciro Murayama. Mira, Guillermo, creo que se trata de una reforma tan negativa, con tantas disposiciones que vulneran la Constitución, que sí podemos hablar de un antes y un después. El antes es lo que vivimos desde los años 90 y hasta las elecciones de 2021 y 22, donde hemos tenido organismos profesionales organizando las elecciones, sirviendo a la ciudadanía, asegurando que hay casillas en cada rincón del país el día de la votación, que contamos con un padrón confiable y actualizado y que los cómputos de los votos se realizan con todo cuidado y pulcritud, con transparencia. Eso ha sido posible porque existe una estructura del servicio profesional electoral en todo el país, en los 300 distritos en los que se divide la geografía nacional. Ahí están los equipos de trabajo del INE. Las elecciones no se hacen aquí en esta sede de Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México. Se hacen en el terreno, cerca de la gente. Y esas 300 juntas distritales del INE que han hecho posible las elecciones confiables, la renovación pacífica del poder, esa estructura del INE se ve afectada, desaparece por esta reforma. Los equipos de trabajo se desintegran, se despide a la gente, a trabajadores que ganaron su puesto laboral por concurso público, que todos los años son evaluados y que están permanentemente recibiendo un programa de capacitación e información para enfrentar los desafíos que implica hacer las elecciones en un contexto cada vez más difícil de violencia, de inseguridad, de conflictividad social. Lo que siempre tenemos son casillas esperándonos a la vuelta de la casa, elecciones confiables. Esa estructura que le ha dado buenas cuentas a la ciudadanía en México es lo que desaparece con esta reforma. Así que podemos estar hablando de un antes y un después, de un daño estructural, de la primera reforma en décadas, Guillermo, que no es impulsada por el reclamo democratizador, por las minorías, por las oposiciones, y construida a través del diálogo, el acuerdo y el consenso. Esta fue una reforma sin diagnóstico, impuesta desde arriba, sin diálogo, sin consenso, que lastima la democracia, lamentablemente. Ciro Murayama, ¿cómo calificarías este golpe al INE y a toda la estructura electoral construida a lo largo de más de 3 décadas? Como un acto autoritario, antidemocrático, que lastima, por supuesto, al INE, a sus trabajadores, no a los consejeros, menos aún a los consejeros que estamos a unos meses de concluir nuestro encargo. Lastima los derechos laborales de trabajadores que a su vez garantizan los derechos político-electorales de la gente. Es decir, cuando se despide injustamente a la estructura profesional del INE que de manera discreta pero eficiente le sirve a la ciudadanía, a quien se daña es a la ciudadanía. Déjame hacer 2 símiles. Si desaparecemos con ganas de ahorrar las clínicas en el país, quien se ve afectado, además de los médicos que despides, es la gente que debe recibir servicios de salud. Es decir, la población es la afectada. Si en aras del ahorro
se desaparecen los juzgados de distrito, donde acude la gente a denunciar atropellos, violaciones, a tratar de resolver los conflictos, pues quien resulta afectada es la ciudadanía que quiere el amparo y la protección de la justicia. Entonces, esta es una maniobra desde el poder para así acabar con un INE profesional en todo el país. Pero lo que están dañando inmediatamente después son los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y hay una cosa muy grave, Guillermo. En México las reformas electorales, las reformas políticas, que son las que definen las reglas de la competencia por el poder. Por eso es tan delicada la reforma electoral. Quizá es la reforma que más necesita del acuerdo de los jugadores, porque es como los jugadores se van a disputar el poder político del país. Bueno, pues esta reforma que se hace desde el poder es la primera que está dañando ese gran acuerdo democrático y que está atentando contra derechos básicos de la ciudadanía. Han incluido cápsulas que los propios militantes del partido en el gobierno e incluso el secretario de Gobernación reconocieron que eran contrarias a la Constitución, como la posibilidad de que los partidos se intercambien los votos de la ciudadanía para salvar al aliado si no obtuvo su registro porque la gente no le dio votos. Entonces, es una reforma que no está hecha para resolver un problema. Me preocupa de manera de verdad seria que sea una reforma para generar problemas. En los últimos años, México no ha tenido un solo problema postelectoral que lamentar. Desde que nació el INE, hemos organizado entre los procesos federales y locales 330 elecciones. Todas se han resuelto pacíficamente sin mayores conflictos. Hoy lo que se está sembrando es el riesgo de la conflictividad política. Es una enorme irresponsabilidad y una enorme arbitrariedad desde el poder contra los derechos políticos de la ciudadanía. Ciro Murayama, además del achicamiento del INE, de su desmantelamiento, como ya has referido, ¿qué es lo que te parece más grave de la contrarreforma electoral? Mencionabas, por ejemplo, esta transferencia de votos de un partido a otro. ¿Qué más? Mira, lo más grave es que pone en riesgo la posibilidad de tener elecciones. Ya no digas elecciones equitativas, porque están permitiendo la injerencia gubernamental durante las campañas, están inclinando la cancha de juego hacia el favor del gobierno, y eso es lamentable. Pero lo más grave, lo más grave, es que puede que el primer domingo de junio de 2024 no tengamos los tres componentes básicos de una elección limpia. Ya no digo equitativa, sino limpia. Primero, si desaparecen a los funcionarios del INE, a los que están en las juntas distritales, que coordinan los módulos de actualización del padrón, se nos puede rezagar el padrón. Puede ser un padrón no actualizado y sin padrón confiable no hay elección confiable. Punto número 1. Punto número 2. Están despidiendo a los 300 vocales de capacitación electoral y educación cívica del INE en el territorio que se encargan justamente de coordinar los equipos y de desplegar el trabajo de capacitación electoral que implica ir a tocar la puerta de 12 millones de personas, invitándoles a ser funcionarios de casilla, capacitándoles y garantizando que el día de la votación sean nuestros vecinos, quienes son la autoridad en la casilla que nos toca votar, nos reciben, verifican nuestra credencial, nos dan las boletas, después cuentan nuestros votos y de su puño y letra llenan el acta de resultados, que es lo que le da validez legal
a toda elección. Si no tenemos al equipo de profesionales que sabe hacer ese trabajo, hay el riesgo de que no se instalen todas las casillas, cosa que nunca ha ocurrido. Y tercero, en cada junta distrital del INE hay un vocal de organización electoral o una vocal de organización electoral que son quienes hacen los recorridos para ver dónde van a estar las casillas, las habituallan, distribuyen los materiales y la documentación electoral, recolectan los paquetes para llevarlos al Consejo del INE a hacer los cómputos, y cuando hay recuento, en la pasada elección presidencial, aunque el triunfo del ganador fue muy holgado, por las reglas se recontó el 75% de los votos, más de 42 millones de votos. Imagínate en una elección menos holgada, sin personal especializado, calificado del INE en recuento de votos, lo que puede ser cada consejo distrital con la presencia de los representantes de los distintos candidatos peleándose cada voto sin tener experiencia de cómo organizar ese trabajo, de cómo conducirlo, puede ser un espacio de conflictividad y de confrontación que no nos merecemos. Entonces, ¿qué están poniendo en riesgo? El padrón, las casillas y los cómputos, los tres eslabones básicos de una elección, Guillermo. Así de irresponsable y así de grave es la decisión que tomó la mayoría parlamentaria afín al gobierno. Es gravísimo lo que refieres. Por eso te pregunto, Ciro Murayama, de aplicarse las nuevas disposiciones, ¿en qué condiciones quedaría el INE para la organización eficiente y confiable de la próxima elección presidencial de 2024? Pues mira, Guillermo, el proceso electoral, de acuerdo a la ley previa, empezaba en septiembre del año que entra, y nuestra gente a lo que se estaba dedicando es justamente a prepararse, a ver cómo está creciendo el padrón, dónde está aumentando los asentamientos, para tener perfectamente bien delimitada la cartografía electoral e instalar las casillas en todos los rincones del país. Esa es nuestra vocación, hacer elecciones, prepararnos. Pero a esa estructura del INE, que se iba a estar preparando para hacer la elección del 24, lo que se le está diciendo es: se van a la calle, los vamos a despedir, dicen, a prácticamente el 84% de nuestro personal. Entonces, nuestra gente, en vez de estar trabajando, está preocupada, indignada, de que sin haber cometido una sola falta, habiendo servido a la ciudadanía y cumplido con sus obligaciones como profesionales de la autoridad electoral, los echan a la calle. Ese es el contexto en el que estamos, ese es el contexto de oprobio desde el poder. Están poniendo en riesgo la elección de 2024 porque la gente que iba a estar sirviendo a la ciudadanía va a ser despedida. Es como si tú me dijeras, ¿cómo pinta el próximo ciclo escolar al mismo tiempo que se está despidiendo al 85% de los maestros? Pues te diría, ese ciclo escolar está en riesgo, pues la elección está en riesgo. Ciro, López Obrador se comprometió a vetar toda su reforma si en la votación en la Cámara de Diputados queda incluida la posibilidad de la transferencia de votos de la que hablábamos para evitar que los partidos chicos pierdan el registro como fue aprobado en el Senado. ¿Qué opinas? ¿Le crees? Pues mira, el ataque al INE, la vocación de lastimar la autonomía y el profesionalismo del INE nació y se orquestó desde Palacio Nacional. Lamentablemente, el jefe del Estado mexicano ha demostrado que no tiene una vocación de respeto hacia la división de poderes, hacia los órganos autónomos, hacia el diseño democrático que nos rige. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por aceptar acompañarnos en el programa. El agradecido soy yo. Nuevamente, muchas gracias, Ciro.
Hasta pronto. Esta noche, en Voz Alta.